Muy buenos días familia, qué rico estar nuevamente conectados con cada uno de ustedes, iniciando esta nueva semana donde finaliza este mes de junio, una semana corta, 4 días y dándole la bienvenida al nuevo mes de julio, ya pasando la mitad del año, y muy contentos, muy agradecidos con Dios por estar nuevamente conectados aquí, dándoles a ustedes, compartiendo con ustedes y estando en bendición. Quiero darle las gracias a Dios, como todas las cápsulas, por un nuevo espacio que nos da para compartir y le doy gracias por cada uno de ustedes que sacan ese tiempo para compartir y para aprender de Dios. Le pido que sea Él preparando los corazones y sembrando su semilla, que esto que vamos a hablar hoy siga produciendo el fruto, siga produciendo la transformación en nuestra vida que necesitamos. Y hoy vamos a hablar de un tema, hoy nos toca Marcos 8. Recuerden que estamos cada día leyendo un versículo de la Biblia. Comenzamos con Juan, después con Mateo y ahora iniciamos con Marcos o seguimos con Marcos. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? En Marcos hablan muchas cosas, se presentan el alimento de los 4.000, la sanación de un ciego, hay Jesús hablándole a los fariseos que querían señales, vemos también Jesús diciendo ese llamado y ese llamado fuerte de Jesús de que si queremos seguirlo debemos coger nuestra cruz, seguirlo y dejar todo lo demás. Y también nos habla de una pregunta que le hizo a sus discípulos y que Pedro, perdón, responde muy claramente, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es el mensaje que hoy quiero hablar. Porque quiero hablar de esto, de todo lo que hoy hay en Marcos 8, porque creo que es una pregunta importante que se hizo hace más de 2000 años, que Jesús se la hizo a sus discípulos, pero que yo creo que Él nos la sigue haciendo hoy y que la respuesta que nosotros tenemos que dar es una respuesta diaria que refleje la transformación de la vida que quiere Él para nosotros. Y nos vamos a referir a Marcos capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 30, que dice lo siguiente. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Bueno, familia, y como vimos en estas palabras, en estos versículos, encontramos una palabra muy importante. Y para iniciar un poquito de contexto, miren que los discípulos se dirigían hacia Cesarea de Filipo. Esto en el contexto histórico de esta época era una aldea o eran unas tierras donde se miraba mucha idolatría. Habían altares para dioses griegos, para el emperador romano, para dioses romanos, y por eso Jesús en este momento les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y muchas veces la gente, o miren que aquí le decían, todas las respuestas que dieron los discípulos de lo que la gente dice, no era nada malo. Miren que la gente decía que era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era un profeta, nadie dijo nada malo, pero no respondieron, o no sabían, o no decían, o no conocían realmente lo que Jesús decía. Y esto es muy importante porque, primero, es una pregunta donde está diciendo, ¿qué dice la gente? ¿Dónde están mis corazones? Y hablando del contexto, miren que la gente a las aldeas o las personas que estaban alrededor de donde iban, pues era gente que estaba junto a la idolatría con otros dioses. Y esto si uno hace el paralelo con hoy, con nuestras vidas, pues nosotros no tenemos estatuas o dioses o imágenes que estemos adorando, pero sí puede estar dinero, el éxito, mi familia, mis prioridades, mi trabajo, pueden haber otras cosas que pueden estar quitándole ese primer lugar a Dios. Y por eso este es importante el contexto y vamos iniciando a extraer las enseñanzas de hoy, porque el momento donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Es importante, o el lugar, porque empieza a reflejar ese contexto de los corazones, ¿cierto? Después vemos lo que decía la gente, y la gente no sabía quién era Jesús, decían que era una buena persona, pero no lo conocían. Y eso es importante porque una cosa es escuchar de él, conocer de lo que hizo, de sus cualidades, pero otra cosa es saber la identidad de Jesús y saber quién realmente es. Y miren la pregunta que cambia la dirección, como lo decía,
Hace más de 2000 años se le preguntó eso a los discípulos, pero hoy diariamente Jesús nos pregunta lo mismo. ¿Quién dices tú que soy yo? Y esto es importante porque esto va a la respuesta que demos, o miren la respuesta que dio Pedro, tú eres el Cristo. Ese Cristo significa salvación, el Mesías, el que iba a liberar al pueblo de Israel, el que iba a transformar y a apaciguar, por llamarlo así, o a perdonar, o a ayudarnos a conectar y a construir nuevamente la relación con Dios. Y entonces, miren que aquí es el mensaje importante, es la fe la construye cada uno de nosotros con la respuesta que damos. No sirve decir que mi iglesia, mi familia, mis papás, mi pastor cree, sino yo, ¿quién digo que soy? ¿Quién digo yo que Jesús es? Y eso, como lo decía familia, es importante porque esta pregunta va a cambiar y transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es conocer claramente la identidad de Jesús y quién es Él para mí. Por eso tenemos que encontrar y seguir buscando, y el llamado en estos devocionales y en estos tiempos que pasamos con Dios es a pedirle que Él revele realmente quién es Jesús para mí, pero que esto no se vuelva solo pensamientos o que yo diga de palabra, no, si Él es el Salvador, es el Mesías, sino que mi vida refleje quién es Él. Por ejemplo, yo sigo confiando en Dios y en Jesús, mi vida, mi dirección, yo consulto con Él cuando voy a tomar una decisión, consulto con Él y confío cuando las cosas no se están dando como yo quiero, o me apresuro a pensar y a tratar de preocuparme o tratar de solucionarlo a mi manera. Esa es la pregunta que hoy Jesús nos hace. Como les digo, familia, la invitación es a que confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia y le pidamos a Jesús que se revele su identidad, y que esa revelación en mi vida me lleve a tomar decisiones, a actuar de acuerdo a quién es Él. Y yo, es lo primero que hacemos es declararlo con nuestra boca. Yo creo que Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías, pero eso se tiene que ver reflejado en cómo pienso, en cómo actúo y cómo amo finalmente a las personas que están a mi alrededor, y cómo mi prioridad es Dios y cómo yo sigo a Él obedeciendo y amando a los demás. Esa es la reflexión, familia, de esta mañana. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.